Bien, ahora ya estoy iniciando la grabación. Vamos a pasar entonces a continuar con esta práctica introductoria de R y RStudio. ¿De acuerdo? Estábamos con la idiosincrasia de los data frame y vamos a continuar con un nuevo ejemplito en el que ahora voy a crearme un data frame que voy a denominar datos2, ¿vale? Y le estoy diciendo a R que me cree el data frame directamente a través de una serie de variables que en este caso he denominado bb, cc, y las voy a crear concatenando una serie de, en este caso, elementos de carácter, y por ello precisamente, fíjense que cada elemento de carácter va con comillas, acuérdense de ese tipo de cosas, ¿vale? El tema de las comillas, y simplemente los creo con la función c, que me sirve para concatenar una serie de elementos que van a formar parte de esas variables que constituyen el data frame. Por lo tanto, le digo que me lo corra, y automáticamente me lo ha generado, y si lo quiero visualizar, pues aquí lo tengo, ¿vale? Tengo mi data frame constituido por dos variables, una se llama bb y otra se llama cc. ¿Sí? ¿De los nombres de los? Sí. No, no hay ningún tipo de regla, pero no me acuerdo el número de carácter máximo que hay, pero no sé si son 15 vocablos o una cosa así. ¿Vale? No me acuerdo exactamente. Si son 15, 14, 20, no me acuerdo. Claro, pues tú aquí, por ejemplo, o sea, aquí en bb, pues podrías haber puesto variable 1, o aquí podrías poner variable 2, lo que yo quiera, ¿vale? ¿Quieren que lo hagamos? Por mí. ¿Vale? O sea, yo aquí puedo poner variable 1, ¿vale? Y aquí puedo poner variable 2, ¿vale? Y lo corro, ¿vale? Y lo imprimo. Ya está. ¿Ok? ¿Qué clase será esto? Un data frame. Modo lista, ya lo hemos visto. Y si aplico la función estructura, me va a decir que es un data frame constituido por 4 observaciones para 2 variables. La primera variable se llama variable 1, la variable 2 se denomina variable 2. ¿De acuerdo? Variable 1 es de carácter, variable 2 es de carácter también. ¿De acuerdo? Y los elementos que constituyen cada variable. ¿De acuerdo? Ni más ni menos. Fíjense, bueno, bueno, aquí ya he cambiado ya, en vez de bb, Fran me ha hecho cambiar todo. Claro, aquí en vez de bb, ¿lo pueden cambiar ustedes? Vale, aquí en vez de bb era la variable 1, ¿vale? Pues entonces le voy a dar aquí. Sí, pero no lo voy a dar todavía para no complicarle, ¿vale? Simplemente quiero que aquí introducir una serie de cuestiones, ¿vale? Para que veamos y entendamos este tipo de cosas. Vale, entonces yo ahora, fíjense que de nuevo vengo a utilizar una serie de operadores con los que puedo hacer selecciones, filtrados para esos data frame, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces yo aquí, por ejemplo, le estoy diciendo ahora a R, vete al objeto, al data frame datos2 que acabo de crear, ¿de acuerdo? Y vete, fíjense cómo tengo, ¿se dan cuenta que tengo la coma? ¿De acuerdo? Entonces le digo, para todas las columnas, vete a la variable 1 y seleccióname aquellas en las que esté el elemento AA, ¿de acuerdo? Es muy parecido a lo que hicimos antes, ¿de acuerdo? Pero antes utilizábamos el mayor que, en el ejemplo anterior, y ahora utilizamos el operador igual. Fíjense, cosa importante, no le pongo el igual con un símbolo igual, sino que para R el igual son 2 símbolos iguales, uno detrás de otro. ¿Vale? Por eso estoy queriendo este tipo de ejemplo. Porque de nuevo, si ponemos solamente el símbolo igual, pues R volverá a fastidiarnos y no podremos hacer lo que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Es decir, lo que estoy haciendo es muy parecido al ejemplo que hicimos antes con el data frame anterior, con el datos, que era numérico y que utilizábamos el operador mayor que para hacer un filtrado. ¿Se acuerdan? Que lo hicimos antes. Ahora estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo un filtrado, una selección. En este caso, el data frame, ¿cómo es? Es un data frame de carácter, no numérico. Y estoy haciendo una selección
de elementos, en este caso, que se correspondan al AA para mi variable 1. ¿De acuerdo? Y utilizo el doble símbolo de igual. Si quisiera el diferente, lo que utilizaría, por ejemplo, sería el símbolo de exclamación igual, que es como diferente a. ¿Vale? Diferente a. Estas son las pequeñas cosas que uno, pues poco a poco va aprendiendo, ¿no? Lo que son los operadores. Estos son los famosos operadores. Que esto, pues uno debe de tener un chuletario de operadores y se los va aprendiendo poco a poco. ¿Ok? Bien, entonces si yo ejecuto esa línea de comando, es decir, hago ese filtrado, fíjense que lo que se me está generando es que es un nuevo data frame. Bueno, no es un nuevo data frame, ahora les diré por qué. Sino lo que estoy haciendo es simplemente un filtrado donde estoy solamente quedándome con aquellas filas que contengan el elemento AA de la variable 1. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Repito. Fíjense, lo que estoy haciendo es un filtrado, una selección, para, en este caso, me estoy quedando con aquellas filas. Fíjate que la selección la hago, ¿dónde? A la izquierda de la coma, ¿no? Entonces le estoy diciendo a R, independientemente de la columna, ¿vale? Búscame aquellas filas en las que los elementos de la variable 1 sean iguales a AA. Son filas, exactamente. ¿Vale? Entonces ejecuto eso. ¿Vale? Claro, yo aquí solamente estoy filtrando, estoy haciendo una selección. Yo una cosa que podría haber hecho es aquí, por ejemplo, haberme creado un nuevo data frame a partir de ese filtrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? Pues le tendría que haber puesto aquí, por ejemplo, ejemplo, por poner un nombre cualquiera, igual, datos, toda esta línea de código, ¿no? En este caso, estoy ya generando un nuevo objeto. ¿Vale? Antes yo no estaba generando el objeto, sino estaba haciendo un filtrado, tal cual, que me aparece en pantalla, pero no estoy generando un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora corro esa línea de código, he creado el objeto ejemplo, que me aparece aquí en la parte derecha. ¿De acuerdo? Y si tecleo ejemplo en la consola, ahora que me sale ese objeto que he creado, que no hay más ni menos que el filtrado que hice a partir del objeto datos 2. ¿Ok? ¿Sí? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Ahora les voy a presentar otra función que es importante, o que es relevante y útil, que es la función cbind. Cbind no deja de ser el combinar columnas, ¿vale? Combinar columnas, ¿vale? Combine columns. Entonces, ¿yo qué le estoy diciendo aquí a R? Le estoy diciendo, créame un nuevo objeto que se denomina datos3, combinando, en este caso, dos data frames que tienen una estructura muy parecida, que son el data frame datos2 y el data frame A. O sea, cuando dice data frame A es el vector A, ¿no? Es lo que iba a decir ahora mismo. Muy bien, Kevin. A no es un data frame. A, ¿qué es? Un vector. Es decir, estoy generando un nuevo data frame combinando el data frame datos 2, que sabemos que tenemos varias variables, con un nuevo vector, una nueva variable, que es el vector A, o la variable A. ¿Ok? Es decir, estamos a ese data frame que tenía dos columnas, le estamos añadiendo una tercera columna, le estamos añadiendo un tercer elemento. Dime. Espera, vamos por partes, dime. Si A, por ejemplo, tuviera una estructura diferente al otro objeto que lo quisieras combinar, ¿te daría error? Estructura, claro. Pregunta importante. Es decir, el número de elementos que constituyen A tiene que ser igual al número de elementos datos. Es decir, datos. ¿Cuántas filas tiene datos? 4. Y el vector 4 tiene 4 elementos. Entonces los puedo combinar. Recuerden que la definición implícita de data frame, como puede ser esto, es que un data frame es una compilación de variables de igual
tamaño, de igual longitud, pero que pueden ser de diferente clase. Unos pueden ser numéricos, otros pueden ser categóricos, otros pueden ser lógicos, etcétera, etcétera. Pero una condición implícita al data frame, a la condición de data frame, es que el length, la longitud, sea la misma. ¿Vale? Juanma. Tú, por ejemplo, en las filas serán, imagínate, animales, ¿no? Sí. Erizos, que tú vas a Sí. entrar a profundidad, baja profundidad, y las columnas van a ser Variable. variables, la infinita variable que tú miras. Puede no coincidirte el número de filas, porque el de datos, por ejemplo, o en una variable que son derivadas de las primarias, resulta que no pudiste hacer el análisis de ácido graso, con lo cual Perfecto, en ese caso. es desbalanceada. Efectivamente, muy bien. Eso es muy frecuente. ¿Qué es lo que hay que hacer? NA. No. Lo que dice Juanma, vale, decir toda la razón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Algo que siempre se tiene que hacer, que es, imagínate, Juanma, que yo he perdido todo esto. NA. ¿Qué significa NA? Not assigned. No asignado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Exacto. Claro, efectivamente. Vamos por partes, espera, vamos por partes. Cuando yo trabajo, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Trabajo en Excel, ¿no? Vale, muy bien. Pues entonces, cuando yo trabajo en Excel, puedo hacer dos cosas. O le pongo directamente NA, ¿vale? O dejo la casilla vacía. Y cuando hago la importación en R, ¿vale? Le tendré que decir a R que los blancos serán NA, ¿vale? Y de hecho, ¿se acuerdan la famosa función readTable? Pues uno de los argumentos que hay aquí, que yo por facilitarle las cosas no le he dicho qué es cómo R debe gestionar los NA. Entonces yo hago un help readTable y automáticamente buscaré el argumento de cómo proceder con los NA, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay uno que puede ser NA omit, y yo le digo true, omíteme los valores perdidos. ¿Vale? Entonces, gestiono todo ese tipo de cosas de esa manera, ¿vale? Lo que está claro es que la estructura, la longitud de cada variable tiene que ser la misma. Lo que no puedo decir es que esta tiene 3 elementos, esta tiene 17, esta 24, porque eso sería un caos. Entonces, la longitud de cada elemento del data frame es la misma. Lo único que si yo no tengo datos, NA, o dejo la casilla vacía y luego le especifico a R lo que tiene que hacer con esas casillas vacías. ¿Vale? El NA mayúscula. El NA mayúscula. ¿Y el cbind no se puede utilizar añadiendo? El cbind, por ejemplo, Isa, me refiero, si yo combino, imagínate que quisiera combinar dos variables. Esta tiene 4 elementos, 1, 2, 3 y 4, y la quiero combinar con este otro elemento, con esta segunda variable, que solamente tiene 2 elementos. No me funciona. Me va a decir que no furula, porque tienen una longitud diferente cada uno de los elementos que yo quiero combinar. ¿Vale? Continuando con el tema de los NA, que es importante. Cuando importamos usando RCommander, que lo vamos a ver hoy en la clase, RCommander de antemano ya nos está preguntando cómo debemos de proceder y gestionar los NA, o sea, los valores perdidos. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Me siguen con eso? Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Y, vale, muy bien. Entonces estábamos con la aplicación de la función combine, o sea, combinar columnas. Y en este caso estamos combinando las dos variables de mi marco, de mi data frame, datos 2, con un vector numérico A. ¿De acuerdo? Lo hago, lo ejecuto. ¿Vale? Y le digo a R que me lo imprima. ¿Y qué es lo que ha generado ahora? Un nuevo data frame, que se denomina datos3, que me ha aparecido también aquí, en la parte derecha. ¿Vale? Fíjense que incluso, ¿han visto lo que he hecho ahora? He clicado directamente con el ratón sobre datos3 y se me ha abierto este nuevo data frame en una hoja aparte. ¿Vale? Esa es otra cosa que les quería mostrar. Puedo volver, aquí tengo mi script y simplemente aquí, como he clicado aquí en datos3, simplemente porque quería observarlo, ¿no? Quería ver pues, cuál es su estructura. ¿Ok? Si yo ahora le pregunto
Antes Neus preguntaba algo parecido. Oye, ¿cómo sé si esto data frame no es? Otra función en este sentido es, si yo quiero saber si es un data frame o no, es preguntarle, ¿is data frame mi objeto? ¿Es data frame datos3? ¿Qué me dice R? True. ¿Ok? Bien. Vamos ahora, nos queda trabajar un poquito con matrices, un ejemplito, y trabajar con lista. Bien, yo les dije antes que una lista es esa especie de cajón desastre, ese objeto comodín, donde puedo meter cualquier cosa. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, puedo crearme una lista concatenando dos data frames, uno que es el dato y otro que es el datos2. Entonces le digo a R, créame un objeto tipo lista, que voy a denominar lista, concatenando mi data frame datos y mi data frame datos2. Lo creo. ¿Vale? Si le doy a lista, fíjense, ¿qué es lo que está haciendo? Me está sacando toda la lista. Más importante, le doy a estructura, ¿vale? ¿Vale? Le doy a estructura y fíjate que me está sacando, digamos, esto es como, ¿se acuerdan las muñequitas rusas estas, no? Porque, ¿vale? Entonces yo dentro de la lista tengo dos data frames, pero cada data frame tiene sus variables. ¿Vale? Entonces lo que me está diciendo la estructura es eso que yo les estoy diciendo. ¿Vale? Tengo dos data frames, de los cuales tengo, uno está constituido por el elemento B, otro por el elemento C, ambos son numéricos, ambos tienen 4 elementos, o sea, la longitud es 4, y el segundo estaría constituido por dos variables, que se denominan una variable 1, otra variable 2, que son carácter y que tienen una longitud de 4. Es exactamente lo mismo que veíamos aquí. ¿Vale? Si yo le digo al modo, le aplico a mi lista que acabo de crear, ¿cuál es el modo? Me va a salir que es una lista. ¿Vale? En cualquier caso, yo con listas nunca he trabajado. Yo creo que por lo menos la gente que nos dedicamos a temas de biología y ese tipo de cosas, yo creo que es la gente que trabaja mucho con sistemas de información geográficos, trabaja mucho con el tema de listas. Pero se lo quiero indicar y dejar ahí caer, ¿vale? Para que sepan que existe. Bien, y ya hemos visto que un tipo particular de data frame son las matrices, cuando todos esos elementos que forman parte del data frame son de la misma forma, son de la misma clase, o todos numéricos o todos carácter en general. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo podría generarme, que es esta primera línea de código, aquí, ¿vale? Podría generarme, utilizando la función matrix, un objeto que voy a denominar también matrix, ¿de acuerdo? Que en este caso va a estar constituida por 9 elementos. ¿Por qué 9 elementos? Porque le voy a decir que la matriz está constituida por 3 columnas, ¿vale? Y me va a concatenar los números del 1 al 9. ¿Vale? Es decir, me va a hacer una secuencia del 1 al 9, si le especifico que son 3 columnas, 3 por 3, 9, ¿no? Será 3 columnas por 3 filas. ¿Vale? Entonces simplemente, ¿vale? Me está creando, y ahora le digo que me imprima matriz, y fíjense cómo se me imprime en la consola de R, pues, esa matriz que le hemos especificado que tiene 3 columnas, ¿vale? 1, 2 y 3, y está constituida por, en ese caso, 9 elementos, porque le he dicho que está constituida por una secuencia que va del 1 al 9, ¿de acuerdo? Es decir, está constituida por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, por el 7, por el 8 y por el 9. Y los va a ordenar de 3 en 3. ¿Por qué? Porque le especifico que hay 3 columnas. ¿Vale? Fíjense ahora, sin embargo, un pequeño detalle que lo va a diferenciar de un data frame. En el data frame, cada columna era una variable para la cual yo tenía una etiqueta. ¿Se acuerdan? Aquí parecía que si el AA, que si el BB, o variable 1, variable 2, mientras que ahora, en el caso particular de una matriz, no aparece eso. ¿De acuerdo? Sino que ¿qué? ¿Qué es lo que aparece? Directamente lo que aparece es una referencia a la indexación, ¿no? A la posición que ocupa cada elemento. ¿Este elemento cuál es? Primera fila, primera columna. Primera fila, segunda columna. ¿Vale? Esa es otra forma de diferenciar
una matriz de un data frame. ¿Vale? Matriz como caso particular de data frame. En la práctica, de nuevo, no se vuelvan locos con las matrices, simplemente se lo estoy indicando, porque con lo que vamos a trabajar en el 99% de los casos son con data frames. ¿Vale? Pues simplemente se lo indico, para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Fíjense, la forma de indexar o de acceder, de seleccionar, de operar, de trabajar con determinados elementos de una matriz es exactamente la misma que vimos antes con un data frame. Es decir, si yo le digo a R, accédeme a primera fila, segunda columna, ¿de acuerdo? Entre corchetes, ¿quién está en primera fila, segunda columna? El 4, ¿no? Por lo tanto, R me devuelve el elemento número 4, porque es el elemento que se corresponde con la primera fila, segunda columna. ¿Vale? Si le digo cuál es la clase, ¿vale? Me dice que es una matriz, y sabemos que una matriz puede formar parte también de un array. No les voy a explicar qué es un array porque es más complicarles la vida. ¿Vale? ¿El modo cuál es? Numérico. ¿Vale? Modo numérico. Bien, estamos acabando ya. Me faltan un par de cositas. Ahora voy a crearme aquí, fíjense, otra forma de crear cosas. Me voy a crear un nuevo objeto, que es una matriz, porque estoy utilizando la función matrix, que voy a denominar matrix2, a partir de 9 números aleatorios que seguirán una distribución normal, que van a estar estructurados de forma de 3 filas. Fíjense que antes yo especificaba el número de columnas y ahora, sin embargo, en vez de especificar el número de columnas, especifico el número de filas, number of rows. ¿Vale? Entonces le digo a R, créame, repito, un objeto que denomino matriz2, que no va a ser más, o que va a estar constituida por 9 elementos distribuidos, en este caso, de 3 filas. Si hay 3 filas y son 9, tendrá 3 columnas. ¿De acuerdo? Si yo quisiera ver quién constituye esta matriz 2, puedo escribir aquí matrix2, ¿vale? Y fíjense que R lo único que ha hecho, ¿qué ha sido? Me ha generado aleatoriamente 9 números distribuidos de 3 en 3. ¿Los ven aquí? ¿Vale? 3 cualquiera. Y ahí tú podrías poner otra vez lo de la media, por ejemplo. Sí, Si quisieses que la media fuese 100, como antes, lo puedes poner. Le puedes poner ese tipo de cosas. Le puedes poner. ¿Vale? Vuelvo a mostrarles aquí la funcionalidad de el cbind. ¿Vale? Vamos a combinar, en este caso, dos matrices, ¿no? La matriz 2, perdón, el objeto que definimos como matrix y el nuevo que hemos creado como matrix 2. ¿Vale? Entonces, lo que le estoy diciendo a R es, créame un nuevo objeto que voy a denominar matrix 3, combinando dos objetos que sabemos que tienen la misma longitud, la misma estructura. Son dos matrices de 3 por 3, ¿vale? Esas dos matrices, ¿quiénes son? El objeto matrix y el objeto matrix 2, ¿vale? Por tanto, fusionamos esas dos matrices, creo el matrix 3 y ahí tengo, ¿de acuerdo? Una matriz, en este caso, de 6 columnas y 3 filas. ¿Vale? Y el orden en el que aparece depende del orden en que ponga el nombre. Claro, yo aquí le podría, efectivamente, Luis eras tú, ¿no? Yo aquí, Luis, le podría haber puesto aquí matrix 2, por ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Y aquí matrix, tal cual. Y me las hubiera combinado de la manera al revés, ¿vale? No lo voy a hacer porque si no me va a trastornar todo, ¿vale? ¿Lo ves? Y de esa manera, lo combina de esa manera. Vale. Fíjense, yo ahora puedo forzar, o puedo decirle, claro, para R ahora mismo, este objeto, matrix 3, es una matriz, ¿verdad? Vale. Entonces yo ahora puedo forzarle, o decirle a R, que me lo considere un data frame. ¿Vale? De hecho, y se lo encontrarán por ahí, hay una palabra, no sé cuál es la traducción al español, que es coerce, que es como forzar a, no sé cuál es la traducción exacta, ¿Perdona? Coercitivo, es como forzar. Coercitivo, es como forzar, ¿no? Fuérzame a que un objeto
que no es data frame sí sea data frame. ¿Vale? Entonces, lo que le estoy diciendo ahora a R es, créame un nuevo objeto que voy a denominar data frame, que va a ser precisamente el matrix 3. ¿Vale? De esa manera, fuerzo a que un objeto que no es un data frame se convierta en data frame. Hay ocasiones, ¿por qué hago esto? Esto igual le suena un poco a chino. Porque hay ocasiones que para poder aplicar determinadas funciones o determinados paquetes o determinadas operaciones, el objeto forzosamente tiene que ser data frame. Entonces tenemos que hacer un pequeño cambalache y lo que tengamos tendremos que convertirlo a data frame. Simplemente con una línea de código, tal y como les estoy diciendo. ¿Vale? Por eso les estoy enseñando eso. ¿Vale? Hay ocasiones, esa es otra de las cosas que hay veces que R no nos funciona. Porque igual no le hemos especificado que un objeto que hemos generado no es data frame. Entonces, al aplicarle una función que está programada o consolidada para data frame, si no le aplicamos, o sea, si ese objeto no es data frame, no nos lo va a aplicar. ¿Vale? Sí. Dime, es un pequeño cambio de formato, exactamente, para poder aplicar algún tipo de rutinas, ¿vale? Que están diseñadas específicamente para data frame. ¿Ok? Entonces yo he aplicado esto y me he generado un objeto que denomino data frame, que va a ser igual que el otro, ¿vale? Simplemente aplicándole as data frame a mi objeto matrix 3 que ya vimos antes, ¿vale? Cuando aplicamos lo del clase y la moda, ¿vale? Que fíjense aquí, la clase es matriz, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si yo ahora le pregunto a R que me diga cuál es la clase de data frame, me va a decir qué es un data frame. ¿Ok? ¿Vale? Bien, y lo último que ustedes me pueden decir, y esto creo que es una pregunta, raro que todavía no me lo hayan hecho. Claro, yo estoy aquí generando un montón de objetos, un montón de rollos, un montón de cosas, y por ejemplo a mí me podría mucho interesar, me he generado este data frame, ¿no? Y por ejemplo me gustaría que se me generara en un archivo que me lo leyera directamente Excel. ¿Vale? Porque yo estoy generando objetos en mi directorio de trabajo, pero estoy generando objetos como en una especie de nube, ¿no? En una especie de nebulosa. ¿Vale? Y a mí igual me puede interesar que ese objeto yo lo pueda abrir luego con un Excel para yo hacerlo que me venga en gana, ¿no? ¿Vale? Entonces es muy importante, ¿vale? Conocer que hay funciones como write-csv, que es una función que simplemente sirve ¿para qué? Para generar archivos CSV, que son archivos comma separated value, ¿vale? Que son archivos que nos va a leer ¿quién? Excel, ¿vale? Entonces yo ahora le estoy diciendo a R, oye, este objeto denominado dataFrame, ¿vale? Me lo vas a escribir como tabla CSV y le vas a poner el nombre de mi dataFrame CSV, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora R lo que va a hacer es, me va a generar una tabla con formato CSV, con todas estas informaciones, que me lo va a guardar ¿dónde? En el directorio de trabajo. Que yo luego puedo abrir y trabajar con él. ¿Vale? Vamos a verlo. Sí, bueno, simplemente el row name, generalmente por defecto, aquí row names, false. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Le estoy diciendo que me ignore, simplemente, antes veíamos row name true, simplemente que me ignore, ¿vale? Las primeras etiquetas, ¿vale? Lo podía haber quitado, me da igual, pero simplemente se lo pongo para que lo ignore, ¿vale? Como argumento que yo en un momento determinado le puedo indicar al aplicar ese tipo de función. Entonces yo le estoy diciendo aquí a R, oye, este objeto, ¿lo ven este objeto que estoy señalando ahora? ¿Vale? Ese objeto quiero trabajar con él en Excel, porque me da la gana, ¿vale? Entonces esa tabla que tengo ahí en la consola, que está en una especie de nebulosa, ¿vale? Que podría ser, esto podría ser control copy y llevármela a Excel, pero me la va a pegar mal. O podría ser la yapuza que hace gente de llevárselo al Word y ahí intentar ponerme a arreglarlo, que es un poco coñazo. ¿Vale? Lo puedo hacer, ¿vale? Pero lo más sencillito es, muy bien, antes que ponerme a copiar en Word y todo esto, le voy a decir a R que me genere una tablita con formato CSV que voy a denominar mi data frame, ¿no? Le doy aquí, lo corro, ¿vale? Entonces ahora, en mi
directorio de trabajo, ¿vale? Que no me acuerdo cuál es el directorio de trabajo que utilizamos. Get working directory, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a decir, a ver cuál es el directorio de trabajo. Ah, práctica scripts. Me vengo aquí, práctica, curso estadística, práctica, scripts, y aquí está mi data frame, ¿vale? ¿Cómo lo abriría esto? ¿Vale? Recuerden, tengo que saber dónde está mi directorio de trabajo y buscar el archivo. Si no me acuerdo, otra forma de hacerlo es, me vengo aquí a escribe para buscar y escribo el nombre y me va a cantar directamente, ¿vale? Entonces me vengo aquí, abro el Excel. Voy a hacer esto porque hay gente que no ha trabajado con archivos CSV, ¿vale? Y los archivos CSV en el Excel se cargan de la siguiente manera. Vengo a, datos, y ven que aquí tengo la opción de leer los datos de texto CSV. ¿Lo ven ahí? Por si alguien no sabe. Entonces busco ahora aquí el rollo, busco dónde está. Vengo aquí, escritorio, esto está, escritorio, curso estadística, práctica, scripts, mi data frame, e importo. Ahora me lo cargará. ¿Vale? Lo cargo. Y ya lo tengo en Excel para trabajar con él y hacer lo que yo quiera. ¿Ok, McKay? Repito la operación porque esto es importante, ¿vale? Bueno, esto lo voy a cerrar ya, el Excel ya lo cierro, ¿vale? Como le habías puesto ignorarlo, Ignorarlo. las etiquetas, el Excel te ha puesto luego... Claro, el Excel se las ha inventado. Exactamente. ¿Vale? Repito, entonces, vamos a repetir la jugada. Yo he creado un objeto, que es un data frame, que es el que tengo seleccionado en la pantalla, ¿no? Es un objeto de 6 columnas y 3 filas. ¿Es o no es? Vale. Claro, ese objeto está, digamos, en una especie de nebulosa, ¿no? O sea, físicamente no está en ningún sitio. ¿Vale? Entonces ese resultado, pues si yo intento eso, copiar y pegar en el Excel, me va a generar un caos. Y si lo hago en el Word, para luego trabajar con él es un coñazo. Y si son 1000 datos, efectivamente, aún así, pues puedo hacer un poquito de ingeniería, ¿no? Pero si son 1000 datos no voy a poder trabajar con él. Entonces lo que tengo que hacer es generar un objeto con el que yo luego pueda trabajar en Excel. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago con una función que es la función write CSV, ¿vale? Escribir archivo CSV. Entonces le digo, R, aplícame la función write CSV, es decir, genérame una tabla CSV para un objeto denominado data frame. Es decir, lo primero que el primer argumento que le especifico dentro de la función es el nombre del objeto, ¿vale? Que yo quiero generar, o sea, que yo quiero transformar en tabla. ¿Ok? Lo siguiente que le pongo, entre comillas, si no le pongo las comillas, no va a funcionar la historia, es el nombre que yo le quiero poner. Aquí le puedo poner mi data frame o lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Y luego aquí le puedo especificar, lo puedo hacer por defecto, que me lo va a considerar, o le puedo considerar que me ignore la primera línea de etiquetas, ¿sabes? Simplemente lo he puesto pues para que sepan que siempre hay un montón de argumentos que en un momento determinado puedo especificar, ¿vale? Simplemente hago búsqueda del write CSV y puedo ver todos los argumentos que tiene, ¿de acuerdo? Entonces simplemente genero, en este caso vuelvo a correrlo, ya he generado el archivo, ya he generado la tabla en formato CSV, que es donde va a estar en mi directorio de trabajo. Y si no me acuerdo dónde está el directorio de trabajo, le doy a Get Working Directory, ¿vale? Y ya me dice que en la carpeta scripts, dentro de práctica, dentro de curso, bla, 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 está ese archivo CSV, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Esta función es importante, ¿vale? Write CSV. ¿Solo escribe a CSV o le podrías hacer que lo escriba a otro formato tipo X? Exactamente, buena pregunta, Diego. Yo aquí, en vez de CSV, pues le voy a poder haber puesto TXT. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy en día CSV lo abre todo, ¿vale? E incluso me lo llevo a Excel, lo abro como CSV y ahí lo puedo guardar en 1000 tipos de formatos. TXT o lo que yo quiera.
¿vale? ¿Vale? Si sabemos manejarnos entre formatos de Excel, TXT, texto separado por tabulaciones y CSV, Comma Separated Values, nos vamos a manejar con cualquier tipo de cosa. ¿Vale? Los ficheros ASCII, por ejemplo, suelen funcionar mucho con archivos TXT. ¿Vale? Entonces, si nos manejamos con estos tres tipos de formatos, podremos hacer todo. ¿Vale? ¿Ok? Vale, pues con esto, igual, si no tenemos ninguna duda, voy a apagar, que ya llevamos con esto un ratito, voy a parar la grabación, ¿vale?